Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, mis amados de la Iglesia Manantial de Vida y a todos los radioescuchas de esta emisora Manantial 95.9 FM. Y para todas aquellas congregaciones que están en sintonía, muchas bendiciones también de parte de Dios en esta hora maravillosa que estamos conectados para leer y estudiar la palabra de Dios. Quiero ofrecer también un saludo especial a mi hermano Carmona, a su esposa Fernanda, allá en la Toscana, quienes fueron misioneros por nuestra iglesia allá en Chaguaramal durante mucho tiempo. Y sé que están allí pegados a la emisora, pegados a la radio para escuchar el mensaje. Que Dios me los bendiga, mis hermanos Carmona, y sigan orando por nosotros también. Que el Señor me les dé fortaleza y me les dé calidad de vida hasta el día que Cristo venga o que Él tenga bien llevarles. Así que muchos saludos, mis hermanos. Para todos, bendiciones, y hoy tenemos una palabra que dar de parte de Dios y es mostrar a través de la Biblia cómo Jehová pelea la batalla por nosotros. Así se titula este mensaje. Jehová pelea la batalla por nosotros. Y el ejemplo claro y preciso que tenemos hoy es un ejemplo con el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios eligió y que pactó con Abraham, su padre, para decir que iba a darle descendencia y un pueblo grande, un pueblo maravilloso, y que su descendencia sería como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Luego Jehová confirma el pacto con Isaac, quien era hijo de Abraham, y le dice: a tu padre pacté y ofrecí esto de darle bendiciones a través de este pueblo, y lo voy a cumplir. Y luego hace esa promesa, ese pacto, lo hace realidad con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, para decirle: tú eres el padre del pueblo, vamos a formar el pueblo. Y comenzó desde Jacob el pueblo de Israel a crecer y a multiplicarse en la bendición que Dios había ofrecido a Abraham y a Isaac. Por eso hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jehová de los ejércitos, quien pelea las batallas por nosotros. Y hoy, a pesar de ese pueblo ser desobediente, de ser un pueblo que ingrato con el mismo Jehová Dios, Jehová ha mantenido su palabra, porque aunque nosotros fallemos, seamos débiles, dudemos, Jehová permanece fiel y su palabra es inmutable, su palabra no cambia. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Dice: Jehová dio promesa a Abraham, hizo pacto con él, y de que ese sería su pueblo. El Señor mantiene su palabra y ese pacto se desarrolla a través de los tiempos. Y en la actualidad todavía el pueblo de Israel sigue batallando con la misma promesa que Dios le hizo, con la misma bendición que Dios hizo a Abraham. Este pueblo se mantiene y vemos cómo los que bendicen a Israel reciben bendición, como le dijo Dios a Abraham. Pero también los que maldicen a Israel reciben de parte de Dios el castigo ya ofrecido por la desobediencia y por la maldición que se da a un pueblo escogido por Dios. Así que para el pueblo de Israel, respeto, consideración y el reconocimiento de que ese es el pueblo escogido de Dios, y de donde el Señor va a sacar en un tiempo, según lo que Juan anuncia en el Apocalipsis, que habrán 144,000 limpios para ser sellados. Esos vienen 12,000 de cada una de las tribus de los hijos, o sea, las tribus de Israel, que son los hijos de Jacob. Solo Manasés, que es nieto, también tiene allí, en sustitución de uno de los hijos, esa oportunidad de que 12,000 de sus hijos van a ser escogidos como varones perfectos, que Dios los tiene para ser sellados. Pero ese es un compromiso de Dios con ellos, en los que nosotros entramos, aunque alguna doctrina por ahí dice que ya ellos son los 144,000 o que ellos son parte de los 144,000, pero la palabra de Dios, cuando vemos en el libro del Apocalipsis, cuando leemos, es muy clara para decir quiénes son esos 144,000. Y eso es lo que a Dios le place, y así respetamos y aceptamos la palabra de Dios y la voluntad de Él. Bueno, ese pueblo de Israel que mencionamos es ese mismo pueblo que el Señor trajo de Egipto, cruzó el desierto. El Señor le permitió luchar en Jericó, lograr cruzar el Jordán y ofrecerle Dios allí la tierra prometida, que fluye leche y miel, la Canaán, que esa Canaán de tierras de grandes uvas, de grandes frutos, de grandes manzanas, de grandes higos. Allí
esa tierra el Señor la ofreció para el pueblo de Israel y la cumplió. Sin embargo, el pueblo siempre ha traicionado la fe que Jehová pidió que tuviera. Ha cambiado la fe, ha apostatado y ha dejado de adorar al Dios vivo, al Dios que pelea la batalla por ellos, para ir tras los Baales o tras los dioses falsos. Y analógicamente vemos como todo el pueblo escogido por Dios como gentil para ser salvo, vemos como muchos todavía dudan y van tras los ídolos para buscar en la idolatría lo que ellos creen que van a recibir, dudando de Dios. Déjeme decirle que si no es Jehová quien pelea por nosotros, no vamos a lograr la victoria. Si no es Jehová quien nos provee del alimento, vamos a pasar necesidad. Si no es Jehová quien cuida la casa, en vano celan o cuidan los que están vigilando o los celadores. Así que Jehová pelea la batalla por nosotros y Él es quien garantiza que nosotros salgamos adelante y que seamos victoriosos. Este ejemplo que hoy quiero dar, referimos a un hombre escogido del pueblo de Israel como Gedeón, llamado Gedeón, un hombre sencillo, un hombre humilde, pero que creía a Dios y que no dudó en cumplir la palabra que Dios le ofreció y que Dios le permitió, y que él en su duda aún puso a prueba a Dios y Dios pudo complacer lo que él pedía como prueba, y así se convenció de que Dios le iba a dar la victoria. Y son cosas que ocurren y alguno puede decir, no, es un momento mágico o es novelesco o es una mitología. No, déjeme decirle que esto es la realidad que vivió el pueblo de Israel. Déjeme decirle que esto es lo que Dios permitió que ocurriera para demostrar que Él es Dios y que Él tiene la autoridad. Los israelitas hicieron lo malo delante de Dios. Cuando vemos en el libro de Jueces, el capítulo 6, para estar bien claros allí, vemos en el versículo 1 y 2 cómo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, huyendo de Madián, porque Madián los asediaba, Madián los perseguía, ese rey que era contra el pueblo de Israel. Al ellos desobedecer, el Señor lo entrega a aquellos que adoran a falsos dioses. Les permite tener ese castigo para que puedan reconocer que Dios es Dios de dioses. Sin embargo, en los hombres dudamos. Vemos como hoy día una pandemia azota el mundo entero. Y esto es producto de la desobediencia y de haber abandonado a Dios. Venezuela, como país rico, abundante en petróleo, país que no faltaba gasolina, que no faltaba alimento, que no faltaba combustible de ningún tipo, que la energía eléctrica fluía de las aguas de los ríos, donde todo estaba dado con condiciones muy maravillosas. Dejaron la adoración a Dios y fueron tras dioses paganos y falsos. Algunos hombres cargados de maldad buscaron el poder, buscaron el dominio a través de estos dioses, y por eso vivimos esto que estamos viviendo. Sin embargo, hay salida, porque Jehová ofrece que hay salida. Solo hay que buscar y clamar a Él. Y vamos a ver a través de este ejemplo cómo Venezuela puede levantarse también y salir adelante. A veces creemos que confiamos que en una máquina, que en algunos políticos, que venga alguien de otro país, que venga otra potencia para rescatarnos. No, el pueblo que tiene la autoridad para salir de este desastre que podamos llamar, que estamos viviendo, que podamos llamar desastre en un país como Venezuela, es el pueblo de Dios. Porque el Señor es claro cuando nos habla y le dijo al pueblo de Israel en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. No está pidiendo a otros, está pidiendo a su pueblo, a los que invocan su nombre, que se humillen y que se arrepientan de sus malos caminos, que se conviertan, que cambien de rumbo y se inclinen y adoren a Dios y alaben a Dios. Entonces Jehová desde los cielos oirá la oración del pueblo y va a conceder el deseo del corazón de este pueblo y va a dar la libertad. Es Jehová quien tiene la voz cantante, quien tiene la decisión en este momento, pero el pueblo debe humillarse y dejar la adoración a los falsos dioses, dejar esa negociación que tiene con los Baales. Vamos a ver cómo estos pueblos que se entregaron, estos pueblos que fueron a negociar con Dios,
cómo Gedeón es llamado para que él pueda rescatar a través de la fe en Dios, de creerle a Dios, él pueda rescatar nuevamente la autoridad que tenía el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos que los israelitas entendieron que habían fallado y se arrepintieron, el Señor les dio victoria. En el versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, cuya tierra habitáis, Jehová su Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, siendo que Jehová había encargado que no fuésemos a los dioses amorreos, a los dioses falsos. Nos dedicamos, nos fuimos tras ellos, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Después que Jehová dice que Él es el Dios y que no tengan temor a ninguno de esos dioses falsos, el ángel viene, se sienta debajo de la encina que está en la Orfa, la cual era de Joás Abieserita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y es que todo lo que hacía el pueblo de Israel lo hacía a escondidas de los madianitas. Sembraba y tenía que hacerlo escondido porque los madianitas venían y le destrozaban la siembra. Cosechaban el trigo y tenían que limpiarlo y guardarlo a escondidas porque los madianitas le robaban el trigo y lo asediaban, los perseguían. Dice que el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? Y es la pregunta que nos hacemos siempre. Si Jehová está con Venezuela, si Jehová sirve a este pueblo como nosotros servimos a Él, ¿qué está pasando que Jehová nos ha abandonado en manos de quienes están haciendo el desastre con nosotros? Hoy, por una pandemia que también se dice que hay contaminación y que es producto de los laboratorios de los hombres de mal corazón, quienes buscan un nuevo orden mundial, quienes buscan el poder y la autoridad, y vemos cómo han sembrado en el mundo algo que ha aterrado, y Jehová lo ha permitido. Cuando muchos se preguntan como Gedeón: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta maldad y hay tanto descontrol? Y Jehová le responde mirándole: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, Jehová está mandando a un hombre para que vaya a rescatar, pero este hombre está dudando de lo que Jehová puede hacer con él. Y Jehová dice: no soy yo quien te manda. Si yo te estoy dando la orden, ¿por qué vas a dudar? ¿Por qué vas a estar dudoso de lo que yo te estoy ofreciendo? Y Gedeón dudaba de que el Señor podía llevar adelante esa victoria. Y el Señor le ofreció, le dice: ve confiando porque yo voy a estar. Aún con la desobediencia del pueblo, Jehová no olvida la oración de sus hijos. Y sé que hay un pueblo muy grande, interdenominacional, no quisiera referirme a denominaciones, sino a aquellos que adoran a Dios, que tienen una misma fe, una misma esperanza y un mismo bautismo, que creemos que Dios es el Padre creador del cielo y de la tierra, que Dios es nuestro creador y nuestro formador, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le envió para que padeciese y muriese por nuestros pecados, los que creemos que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, los que creemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se distribuyó y cargó a la iglesia de dones,
cada uno con dones especiales como el Espíritu quiere, ha dado para que la obra crezca. Un Espíritu Santo que es nuestro consolador, como dijo el mismo Señor Jesús: me voy, pero no les dejo solos. Envío al Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y ese Espíritu Santo habita entre sus pueblos. Por eso dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados, allí está Dios en medio de ellos, porque el Espíritu Santo habita allí y recibe honra y gloria. Los que creemos en esto, esta triunidad de Dios, 3, que es un solo Dios, que es Padre, Espíritu Santo e Hijo, estos somos los que tenemos que humillarnos delante de Jehová, porque somos el pueblo, como dice Segunda de Crónicas, el que invoca el nombre de Jehová. No importa la denominación o condición religiosa que alguno pueda tener, solo que crea esto y cumpla lo que el Señor está mandando que haga para que el Señor pueda oír la oración. Este pueblo que va de corazón sincero delante de Dios, el Señor lo que no oye es la oración hipócrita y falsa, porque dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En ese no estamos buscando que adore a Dios, sino que busquen arrepentirse para que Dios pueda oír su adoración y su alabanza. A los que ofrecen tributo a Dios de todo corazón deben dedicarse a Dios. Gedeón oyó la palabra de Dios, oyó el mensaje, y Gedeón buscó arrepentimiento y buscó unir al pueblo para ir contra los madianitas. Y Jehová le dijo: los voy a entregar en tus manos. Es más, ya los entregué en tus manos. Solo tienes que creerlo. Y así el Señor va a entregar la victoria para Venezuela. Va a ser vencido el coronavirus en el nombre de Jesús. Va a ser vencida la situación política, económica y social que vive Venezuela en el nombre de Jesús. Y si no se resuelve por esta vía de que los hombres vivan en paz, será resuelto con la venida de Cristo. Y los hijos de Dios habitaremos una tierra diferente, una tierra donde ya no pasaremos todo esto. Por eso hay que estar cada día más cerca de Dios. Cuando nosotros vemos esas profecías apocalípticas que tuvo Juan, que fueron reveladas a Juan en la isla de Patmos, vemos que los tiempos están llegando a su fin. Estos días conversaba con algunos porque vemos cómo están publicando acuerdos religiosos entre algunos que son políticos, pero ahora quieren hablar de religión y quieren dictar conferencias, talleres, foros, quieren hacer chat y grupos focales para discutir y hablar de religión y unificar criterios para hacer un solo Dios ecuménicamente, sin importar cuál es nuestra condición, sino que solo con decir creemos en Dios y vamos a reunirnos, no importa las condiciones de cada uno. Déjeme decirle que para Jehová Dios, cuando habló al pueblo de Israel, le dio lineamientos claros. Dice: no acepto ni comparto mi gloria con nadie. O sea, Dios no permite que tengamos dioses falsos. Y Gedeón entendió esto y adoró a Jehová. Gedeón entendió lo que Dios pedía. Y cuando vemos en el mismo capítulo 6 del libro de los Jueces, vemos que desde el verso 20 hasta el 25, vemos cómo Gedeón ofrece sacrificio a Jehová, y no solo que ofrece sacrificio, sino que destruye a las imágenes por mandato de Dios, las imágenes de idolatría. Cuando nosotros vemos en el 21, dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, tocó la ofrenda que Gedeón daba, pan sin levadura, y la carne que ofreció Gedeón, y recibió la alabanza, porque Gedeón ofreció a Jehová un sacrificio. Pero también Gedeón destruyó la estatua de acera, la cortó en dos, partió, rompió lo que había allí, y Gedeón logró también destruir el sitio de adoración y de sacrificio para Baal. Cortó acera y ofreció a Jehová Dios como merecía. Apartó aquello y buscó carne, buscó nuevo sacrificio para Dios. Y nosotros debemos de la misma manera apartar todo lo que nos une a dioses falsos, dejando la religión de nuestros padres, dejando todo aquello que no está conforme al principio de Jehová.
dejar la adoración a los falsos dioses. Vemos como la santería, la palería, el vudú haitiano, las religiones falsas, el espiritismo, la hechicería han tomado el control de mucho pueblo, y debemos romper estas cadenas en el nombre de Jesús para que salgamos adelante. Hay que quebrar, hay que cortar con todo esto para buscar de Dios, para que Dios pueda ofrecernos también lo que ofreció a Gedeón, y eso no es más que la victoria. Gedeón todavía, cuando hace ese sacrificio ante Dios, cuando busca que Dios se le revele y le dé esa orientación y lo ayude para seguir adelante y para que el pueblo pueda creerle, todavía Gedeón en un acto de duda dice: ¿cómo sé yo que esto va a ser verdad y que tú me vas a ofrecer o vas a poner en mis manos a los madianitas? Porque sabía Gedeón que el ejército de Madián estaba formado por 135,000 soldados bien entrenados para ir a la guerra, y el pueblo de Israel no tenía esa cantidad de hombres para pelear, porque pensaba Gedeón que iba a lograr la batalla, iba a lograr la victoria, era enfrentándose hombre a hombre con el ejército de Madián. Y cuando Jehová le dice que le va a entregar, y que le ha entregado el pueblo de Madián, que le va a dar la victoria, le dice Jehová: bueno, pues dame una prueba. Yo voy a colocar este vellón, este paño, lo voy a colocar en el patio esta noche. Si el rocío logra empapar al paño y lo demás no se moja, yo creeré que tú estás conmigo. Y con todo y eso, Gedeón vuelve a dudar. Gedeón duda de que Jehová le va a dar la victoria. Y el otro día el paño amanece empapado y lo demás seco. Y Gedeón luego pide otra prueba a Jehová y le dice: ahora, si es verdad, para confirmar, voy a colocar el vellón, voy a colocar la toalla aquí. Entonces que se moje todo lo demás, pero que permanezca seca la toalla. Y al amanecer el día siguiente, la toalla estaba seca y lo demás estaba mojado. Confirmó de alguna manera Gedeón que Jehová iba a pelear la batalla con ellos. Pero la duda estaba. La duda continuaba en el hombre, y así estamos nosotros, viendo la misericordia de Dios, viendo la obra de Dios, cómo nos libera, cómo nos aparta, cómo nos cuida, y sin embargo tenemos dudas, viendo los milagros que Dios hace. Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho con nuestras vidas, compartiendo desde el mismo momento que nos da la vida, que nos sustenta, que nos da el aire para respirar, y estamos dudando. Algunos que no nos hemos contaminado y decimos: no nos vamos a contaminar porque el Señor nos protege. Yo estoy amarrado al Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que no caerá peste sobre nosotros. Aún con eso todavía vienen las dudas, y nos ocurre como a Pedro. El Señor está en la barca, o ellos están en la barca, salen y ven al Señor caminar sobre las aguas. Y cuando le ven, creen que es un fantasma, se aterraron. Pero el Señor dice: soy yo, no teman. Y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya contigo, pues para yo también caminar. Y el Señor le dice: ven, que puedes hacerlo. Y comienza a caminar. Y aun cuando caminaba sobre las aguas, comenzó a hundirse, porque falló su fe. Y el Señor extendió la mano y lo tomó, porque somos débiles, somos como humanos, somos débiles y nuestra fe falla. Pero ahí está Dios. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo para consolarnos y para mantener nuestra fe. El Señor tomó a Pedro de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si venías caminando? Tu duda te hizo caer al agua. Y Pedro sintió miedo porque creyó que se iba a ahogar, pero el Señor le rescató. Y Gedeón sentía un poco de miedo porque creía que el Señor le iba a abandonar, y el Señor le da pruebas. Cuando más dudó, el Señor le dice: mira, ve al pueblo, chico, entra disfrazado con tu sirviente para que oigas los comentarios de lo que dice el pueblo. Y Gedeón, viendo los comentarios que decía el pueblo, entrando a un sitio, ve que un hombre cuenta a otro: tuve un sueño que un pedazo de pan rodaba por la ladera, vino y golpeó la casa de Madián y cayó. Y el otro dice: oh, lo que va a pasar es que viene Gedeón en nombre de Jehová, y Gedeón va a destruir a Madián y vamos a ser libres. Y cuando él oyó esto, confirmó que Jehová le había entregado a los madianitas, y lo hizo estar seguro el Señor, porque él
las pruebas que pidió, el Señor las estuvo concediendo. Y a veces el Señor nos concede la prueba y lo otro es que no vemos cuando el Señor nos muestra la salida. ¿Cuántos enfermos sanos? ¿Cuánto alimento? ¿Cómo pueden vivir los hombres en Venezuela con el sueldo que tienen si el sueldo no alcanza para comprar sino una harina, pan o dos? Y eso es para una quincena o para el mes. ¿Y cómo podemos vivir? La mano de Dios se mueve entre Venezuela y nos sigue alimentando, nos sigue ayudando. Y por alguna vía el Señor provee. Y muchos que tienen necesidad están dudando. Yo les pido que confíen en Dios. Pero la confianza en Dios, la fe en Dios, tiene que obrar también. Porque a veces queremos tener fe, pero sin obras. Y yo creo que la verdadera fe produce obras que demuestran que ella está allí. Gedeón tuvo que obrar y creerle a Dios y decir, lo voy a hacer. Y cuando va a las cuentas, cuando se sienta para hacer el cálculo de los hombres que van con él a pelear, dice, bueno, vamos a ver cuántos soldados tiene Madián. Y Madián tenía 135,000 soldados. Y cuando cuenta a los israelitas, son 32,000. Imagine usted pelear 135,000 con 32,000 soldados israelitas. Es decir, que por cada israelita que iba a la pelea, se iba a encontrar con 4 madianitas. Exactamente, matemáticamente, eran 4.21. Claro, no hay divisiones aquí, fragmentación, porque no estamos en el conjunto de los números racionales, sino que estamos en enteros y enteros positivos, porque trabajamos con humanos. Pero más de 4 hombres, a unos 4 y a otros 5 iban a tocar para luchar. Si la relación era de 32,000 hombres para luchar contra 135. Pero cuando Jehová ve esto, dice, no, esto no va a poder ser, porque ellos pueden pensar que la lucha la van a llevar ellos y no yo. Es mucha gente. Y le dice Jehová a Gedeón, trae el pueblo, trae los que tienes, y de estos que vienen vamos a filtrar para que haya menos gente y no diga el pueblo de Israel, nosotros por nuestra propia mano hemos derrotado a los madianitas. Y a la noche dice Gedeón al pueblo como le mandó Jehová, los que aquí estén cansados, los que tengan miedo, los que tengan dudas, por favor regresen a sus casas, porque queremos llevar gente a la batalla que tenga confianza y seguridad para ir. Y el pueblo, cuando oyó esto, comenzó a retirarse, y al amanecer solo habían 10,000 israelitas para la pelea, ya no 32,000, sino que habían quedado solo 10,000. Es decir que 22,000 se habían ido, y estos 10,000 que quedaron, dijo Gedeón, bueno, ahora es menos hombres, Jehová, ¿qué estás haciendo si me estás reduciendo el ejército? Jehová le dijo, ten confianza que aún son muchos. Y ahora la relación, si antes era un israelita con 4 y otros con 5 que iban a luchar, ahora cada israelita debía pelear con 13 hombres o 13 soldados de Madián. Algunos con 13, otros con 14, porque la relación exacta da de 13.5, donde iban a trabajar unos con 13, a pelear con 13 y otros por 14. O sea que cada soldado de Israel siempre ha valido más que los otros. Y cuando esto lo observa Gedeón, dice Jehová, pero ¿qué estás haciendo? Ahora me la pones más difícil, porque cada uno debe pelear con 13 o con 14 hombres. Y Jehová dice, son muchos, hay que depurar. Este pueblo yo lo conozco. Y si va toda esa gente, cuando hayan logrado la batalla, cuando hayan logrado la victoria que les voy a dar, van a decir, fuimos nosotros quienes por nuestra mano logramos dominar. Y el Señor le dice a Gedeón, tómalos y ve al río para beber con ellos, para que beban agua en el río. Estos 10,000. Y está atento, todos aquellos que se inclinen o se pongan sobre sus rodillas para beber agua directamente del río, y para lamer el agua con su lengua, como hacen los perros, esos ponlos aparte. Ponlos aparte, deséchalos. Y a los que tomen agua, que la saquen con su mano y puedan beberla en su boca, como personas, como hombres de pie, sin doblar las rodillas ante el río, sin meter la cabeza en el agua, a eso los pones aparte. Y cuando Gedeón hizo esto, solo le quedaron 300 hombres.
De 32,000 bajó a 10,000 y luego 300 hombres. Y dijo Jehová: este es el número bueno para ir a la pelea. Este es el número con el que vamos a vencer. Y el Señor Jehová le dijo a Gedeón: estos 300 son los que te van a acompañar. Pero de los 300 ahora la relación había cambiado. Ya no eran 4 por cada israelita, ya no eran 13.5 madianitas por cada israelita, sino ahora cada israelita, al ser 300, se tenía que enfrentar con 450 madianitas. Y Gedeón sacaba estas cuentas y decía: ¿cómo puedo entonces enfrentar a cada uno de los israelitas con 450 madianitas? Cuando vemos en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, los versículos 2, 3 en adelante, podemos confirmar esto que estamos hablando. Cómo quedaron solo estos 450 madianitas para cada uno de los israelitas, porque solo 300 hombres lograron aprobar. Y Jehová le muestra la selección de los soldados. Es Jehová quien le dice: mira, los vas a seleccionar de esta manera. Y eso confirma a Gedeón que Jehová está tomando decisiones para él pelear la batalla, para que él sea quien va a luchar y ya no los soldados, que la victoria la va a dar Jehová. Y confirma la victoria a Gedeón, y Gedeón adora a Jehová. Cuando Jehová recibe de la adoración y la alabanza, sabe que su pueblo está entregado y que está confiado en él. El Señor va a conceder la victoria. Y como les decía hace un momento, si el pueblo de Dios se humilla, si el pueblo de Dios va en alabanza a Dios y va en servicio sincero a Dios, con corazón contrito y humillado, el Señor nos va a dar la victoria. Hay muchos movimientos cristianos, incluso en Monagas, acá en Maturín, nuestro hermano Marcos Rodríguez con un grupo de hombres dirigiendo un movimiento de acontecimientos de fe, un grupo que quiere lograr la victoria a través de la oración, porque están convencidos, nos convencimos, muchos estamos ya seguros de que la victoria no viene por otra parte, sino por la adoración a Dios. Yo sé que todas las iglesias cristianas, todas las iglesias evangélicas tienen la confianza de que es Jehová quien debe pelear la batalla, y para ello nosotros debemos dar adoración y alabanza. Alguno puede decir: pero ¿cómo adorar y alabar a Dios en estos tiempos tan difíciles si las iglesias están cerradas? No, los que están cerrados son los templos, pero la iglesia de Dios sigue abierta, porque la iglesia la forma el pueblo que adora a Dios. Y si ese pueblo está en sus casas, esa iglesia está en sus casas, cada uno orando y alabando a Dios, y estamos conectados a través de redes sociales en oración, a través de todo lo que la tecnología ofrece hoy día. Estamos conectados para adorar, para alabar a Dios. Tengamos la certeza de que el Señor nos va a dar la victoria. El Señor va a conceder que Venezuela salga de esto, y que salga no solo de la situación política y de la situación económica y social que vivimos, sino también de una pandemia y una contaminación que tenemos por un virus que ha causado estragos. Desde hace 100 años no había una pandemia en el mundo, y esta pandemia ha destruido. Vemos cómo cercanos a nosotros han muerto, y mucha gente aún duda de esto. Y hay el descuido. Ayer pasaba en un barrio acá en Maturín, que fuimos con un enfermo por allí, y yo veía cómo la gente en un mercado allí público, cómo la gente anda con niños, y ellos mismos, los adultos, los jóvenes, sin tapabocas, sin ninguna precaución, como que no está pasando nada. Y vemos otras calles donde hay 1, 2, 3 y hasta 4 velorios allí, porque hay fallecidos a consecuencia de esto. Y la incredulidad de muchos: eso le toca a otro, no me toca a mí. Déjeme decirle que Dios te está pidiendo que tengas cuidado y que estés alerta. Así como algunos dicen: ¿cuándo va a venir Cristo? Desde que yo tengo uso de razón, Cristo está viniendo y no viene. Bueno, no le tengas por tardanza como muchos, porque cuando Dios decida, decidirá, y decidirá bien. Y es para dar la victoria a los que han creído en Él, para ir a gloria eterna. Y vendrá el castigo para aquellos que han dudado y no han tenido la confianza. Madián jamás pensó que el pueblo de Israel le iba a ganar la batalla, porque no veía ni el número de hombres, ni veía el número de armas, ni veía el entrenamiento para perder la batalla con los israelitas. Pero el Señor Jehová Dios le dijo
a Gedeón. Es la adoración. Cuando nosotros vemos el Salmo 118, vemos cómo a través de la oración y a través de la alabanza, nuestro Dios toma el control de nuestras vidas. Solo a través de la oración y la alabanza. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Eso se lo podemos mencionar y pedir a Él, pero a través de oración y alabanza. Y las armas y las estrategias para lograr la victoria las da Dios. Las va a conceder el mismo Señor para que el pueblo logre la victoria que Él ha ofrecido. Jehová tiene armas y estrategias que nosotros no conocemos. Así como hizo con el pueblo de Jericó. Jamás pensaron los gobernantes de Jericó, aunque tuvieron miedo y estaban encerrados con mucho miedo porque veían que venía el pueblo de Israel, un pueblo que venía destruyendo y venía dando victoria tras victoria porque Jehová venía con ellos, se encerraron, pero nunca creyeron que por dar vueltas alrededor de los muros, un día una vuelta, otro día 2 vueltas, y el séptimo día 7 vueltas, y 7 vueltas dio el pueblo de Israel a los muros de Jericó, y dieron gloria a Dios, y los muros fueron derribados. Y aquí nosotros vemos cómo a través de la oración, a través de la adoración y la alabanza de Gedeón, el Señor les da estrategia para que puedan lograr también la victoria. Y vemos como en el capítulo el capítulo 7, el versículo 16, como el Señor le da a Gedeón esa forma de cómo vamos a ganar la victoria. Voy a permitirle desde el verso 16, dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, cada escuadrón de 100 hombres, dio a todos ellos trompetas y a sus manos cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, cada cántaro vacío, cada envase, cada tobo, cada balde llevaba una tea encendida, es decir, una antorcha. Y lo que llevaban de armas que el Señor le había dado a Gedeón para que los 300 hombres llevaran, era una tea encendida dentro de un cántaro que estaba vacío y en la otra mano una trompeta. La estrategia, dividir 3 grupos. Y le dijo, y les dijo: mírame a mí y haced como yo, decía Gedeón, porque es la orden que Dios le dio, como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que entrarán conmigo también tocarán la trompeta, y vosotros tocaréis, y entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. O sea que no había más guerra sino dividir 3 grupos en sitios estratégicos. El ejército de Madián estaba en el valle y desde las partes altas se ubica Gedeón con cada 100 hombres en sitios estratégicos, con las teas en las manos y las trompetas, para solo gritar cuando Gedeón dijera, cuando les dice: haced como yo hago y como yo digo. En el cambio de la guardia, ya a la medianoche, Gedeón esperó hasta el cambio de la guardia, y en el cambio de la guardia les dijo: yo allí voy a ser y ustedes conmigo. Y Gedeón, tomando su trompeta y tomando su antorcha, cuando hubo el cambio de guardia, unos se fueron y los otros tomaron posesión, aún sin haberse ubicado bien. Sonó la trompeta de Gedeón, rompió el cántaro, dejaron brillar las teas, y cada grupo de 100 hizo lo mismo, cada uno de los 3 grupos. Y Gedeón con 300 hombres comenzó a sonar la trompeta, y ellos a gritar: por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón, dando la gloria a Dios y reconociendo el liderazgo de Gedeón, lograron que aquellos entraran en confusión al ver esa cantidad que creían ellos muy grande, porque en la oscuridad de la medianoche se veían las teas encendidas y se oía el sonar de las trompetas. ¿Cuántos podían? Si 300 suenan las trompetas, ¿cuántos más vienen con ellos?, pensaban los medianitas. Si está sonando la trompeta y las teas están encendidas allí, ¿cuántos vienen detrás de la lumbre
que da cada una de las teas. Hubo mucha tensión y muchos nervios, y corrían unos desesperados a un lado y otros a otro lado, y entraron en pánico. Y allí ellos pudieron ver, los 300 hombres, cómo los madianitas se mataron entre sí. Y Jehová peleó la batalla con estrategias y armas de él, y logró la victoria para el pueblo de Israel. Y luego Gedeón llama a los reyes de los otros pueblos, a los comandantes de los otros ejércitos, para que persigan a lo que quedó de los madianitas y a los príncipes y reyes de Madián, y recogieron toda aquella gente, porque ya Jehová había concedido la victoria. Y cuando los reyes dijeron a Gedeón: ¿por qué hiciste la batalla tú solo y no nos llamaste? Dios: no podía llamar porque es estrategia de Jehová. Aquellos reconocieron y dieron también alabanza a Dios para poder tomar a los que habían hecho daño y a los que perjudicaban al pueblo de Dios. Nosotros tenemos cómo salir adelante si es Jehová quien pelea nuestra batalla. Jehová es quien nos va a conducir a ganar. Cuando nosotros vemos ejemplos en el Nuevo Testamento incluso de cómo Jehová ha peleado, hay un ejemplo muy claro en la cárcel de Filipo, cuando Pablo y Silas estaban presos. Estaban allí detenidos, amarrados, atados en un cepo, y un soldado que le dijeron: tú cuidas con tu vida que estos no se escapen. Y a medianoche, cantando Pablo y Silas, dando gloria a Dios, adorando a Dios, se dedicaron fue a la adoración, como hizo Gedeón, también creerle a Dios, y a través de la alabanza el Señor utilizó una estrategia y unas armas que son diferentes a los que los hombres estaban viendo. El Señor dijo en aquella oportunidad para el carcelero de Filipo: tú tienes espada, tú tienes escudo, hay puertas, hay candados, pero yo voy a hacer temblar todo esto. Y con un terremoto las paredes de la cárcel cayeron, los cepos se abrieron, se fue toda la iluminación, y a oscuras el carcelero quiso suicidarse. Y Pablo le dice: no te hagas daño porque todos estamos aquí. Es cuando el carcelero reconoce a Dios y dice: ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Pablo le dice: bueno, solo debes creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, que serás salvo tú y toda tu casa. Y lo mismo dice Jehová hoy: cree en mí, cree en Cristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Venezuela, cree en Dios, cree en Cristo, cree que el Espíritu Santo está sobre este pueblo, y Jehová va a dar la victoria. Seremos salvos nosotros y nuestras casas. Cuando dice tú y tu casa, es que a plenitud vas a tener la salvación, no solo en una parte y no solo tú, sino también los que están contigo. Y este pueblo de Venezuela que busca de Dios, que está orando, que está pidiendo, que es el pueblo de Dios que está clamando, debe acercarse. Y la victoria que Dios le va a dar no es solo para el pueblo, sino para toda la casa de Venezuela. Todos van a reconocer que Dios es grande. Por eso yo creo que va a haber un gran avivamiento después de todo esto en Venezuela. Viene un avivamiento donde Dios va a ser alabado y glorificado, y aquí saldrán muchos a llevar este evangelio a otra parte, y tendremos testimonios que contar a las nuevas generaciones. Este mensaje que Dios nos da es que le busquemos, que le adoremos, que le alabemos y que creamos que Él pelea por nosotros la batalla. Hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Él nos manda hacer. Y haciendo como hizo Gedeón, como hizo Pablo y Silas, como han hecho muchos otros de creerle a Dios, como hizo Abraham, como hizo Isaac, como hizo Jacob, como hizo Daniel, solo creerle a Dios, pelear, y Jehová le dio la victoria. Como hizo Josué, creer a Dios y Jehová le dio la victoria. Hoy para nosotros también está esa oferta. Yo les invito a creerle a Dios, y que Dios tiene para nosotros la victoria sobre nuestra enfermedad, sobre nuestra economía, sobre la situación política que vive el país, sobre esta pandemia que está haciendo daño y que está azotando a todo el mundo entero. Jehová tiene la solución, pero nosotros tenemos la forma de llegar hasta Jehová, es humillándonos y creyendo a Dios, para que este mal no nos alcance y que pueda ser erradicado, y que la gloria de Dios sea manifestada en este tiempo. Si alguno que ha oído el mensaje, que no tiene conocimiento y ha entendido esto, yo le invito a que ponga su confianza en Dios y que crea en Cristo, que le diga: Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador, yo creo en ti, dame la salvación y hazme tener la victoria espiritual también, y la victoria sobre todas las cosas, porque cuando el Señor sana el espíritu, también sana el cuerpo.
Así que si así lo haces, que Dios te bendiga, que Dios les guarde. Mis amados hermanos, muchas bendiciones y a seguir clamando a Dios desde el lugar donde estemos para que podamos escuchar cuando Dios suene la trompeta también, sean rotos los cántaros y haya la luz y la trompeta vaya en nombre de Dios, en nombre de la adoración que tenemos que darle a Él y hayamos así logrado la victoria. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y mucha fortaleza y confianza en nuestro Dios. Muchas bendiciones.